canciones a través de la radio. Un programa que, por costumbre, se ha agarrado la costumbre de cada vez que suenan las 20:30, nos ponemos un poco charlatanes y conversamos un poco más distendidos con distintas personalidades del ambiente artístico, del deportivo. Y vamos a hablar con una personalidad que estuvo por todos lados, o al menos cada vez que agarré un diario y cada vez que puse un noticiero, esta persona con que la vamos a hablar ahora estuvo ahí presente. El señor pertenece a la educación, hace más de casi 40 años que es docente, pertenece a la unidad académica ENSAM, que esta semana estuvo, al menos en muchísimos noticieros y en boca de todos. Colegio que fue tomado por los alumnos. Ahora vamos a charlar con él, nos va a contar bien los pormenores de lo que sucedió allí en el ENSAM, colegio histórico de la ciudad de Lomas de Zamora, un colegio que tiene más de 100 años, o 100 años, estará por los 100 años. Les cuento que mi hijo, Valentín Palepecino, va a ese colegio para contarles bien lo que vamos a hablar. Vamos a hablar con el señor Roberto Pasos, que lo tengo del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, Roberto? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué estaba haciendo a esta hora? ¿Un profesor qué hace a esta hora? Trabajando, ¿no? Corrigiendo. Me imaginaba. ¿Estaba corrigiendo? Corrigiendo, sí. Además, vos me decías cómo andaba y te digo, ancho de orgullo de los alumnos que uno tiene. Bien. Hoy hablábamos, hacíamos un balance con los chicos, sí, para ver la opinión de los que habían estado y los que no habían estado en las medidas, en la toma de la escuela. Y me decían algunos de los chicos que habían estado en la última asamblea, en la asamblea donde decidieron que dar por terminada la toma y empezar otra etapa así del conflicto, que realmente les había sorprendido. Y yo les decía que yo que fui en mi época dirigente sindical de la CETERA, donde se discutía todo, me sorprendía la profundidad con que discutieron el levantamiento dar por finalizada la toma y cómo aceptaron democráticamente lo que había votado la mayoría. En estos días uno ve que realmente, más allá de todo lo que hace falta en la escuela, en la educación pública, la escuela pública sigue generando alumnos con un nivel de participación y de profundidad, una capacidad de expresión y demás muy importante. Por eso es que uno reclama mayor inversión y demás, para que eso se profundice, para que eso funcione, no solamente en escuelas como normal, sino en todas las escuelas públicas. Yo te contaba antes, en privado, que mis hijas concurrieron a Normal de Banfield en su momento, y la más chiquitita, que empezó ahora primer grado, yo vivo acá en Lanús, está acá en la escuela 29, y uno ve el funcionamiento de aquellas escuelas donde los directivos se comprometen en serio y demás, y realmente es emocionante la capacidad de preparación de los chicos. Yo siempre digo, cuando nosotros elegimos con mi señora el Normal para que se prepararan nuestras hijas más grandes, lo que buscamos fue precisamente lo que Normal te da, que además de una buena capacitación, ¿sí?, es una formación como individuo comprometido. Y después, cuando las dos primeras terminaron en la UBA sus carreras en psicología, y Laura terminó este año la licenciatura de arte en el UNA, nos dimos cuenta que no nos equivocamos en nada, porque además de que en lo que hace a las materias les fue 10 puntos, una terminó en el consejo consultivo de la universidad, las otras participaban en el centro de estudiantes. O sea, realmente
uno lo que espera es de las escuelas, de la educación pública, eso, ¿viste? O sea, lo que hace a la formación. Y por eso es que de alguna manera levantó tanta polvareda el tema de aprender. O sea, esto de compartimentar, ¿viste? La evaluación de cómo funcionan las escuelas. Bueno, yo le voy a hacer dale algunas nomás. preguntas que por ahí se me es difícil separar. Por supuesto, se me es difícil separar. Primero, mi posición como papá y después mi posición como comunicador. Así que sepa entender si en algún momento no soy claro por ahí con las preguntas. Primero quiero preguntarle respecto al plan Aprender 2016. Sí. ¿Participaron docentes en las preguntas? ¿Se armó con docentes las preguntas? Bueno, ese es uno de los primeros cuestionamientos. Mira, las CETERAS sí en particular vienen reclamando durante todo el año que no implementaran aprender sin primero bajar a las escuelas a discutir con los docentes lo que realmente se debía evaluar, cómo. Y acá y esto es importante, creo que lo que hay que plantear es esto, porque uno no trata de mirar abajo del agua, al menos por el momento, ¿sí? O sea, no lo que va a venir a partir de aprender, sino lo que aprender implica hoy, ¿sí? Y aprender hoy implica una evaluación que dejó de lado absolutamente a los actores del sistema educativo. O sea, a mí me llegó un día desde la dirección de la escuela una notita para afirmar que iba a ir a evaluar a otra escuela. Como yo no tenía absolutamente ninguna información y me llegó esa notita, yo planteé que no aceptaba, que no iba a hacer la actividad. Es más, algo vergonzoso porque de alguna manera se me corrió con el tema, bueno, pero te van a pagar 1.000 pesos. Claro. Lo cual creo que la dignidad de uno tiene que mantenerse a salvo, por lo tanto planteé que no. A ver, si vos querés hacer algo en serio, vos preparás primero, explicás los objetivos del plan y demás a quienes van a ser quienes lo van a implementar. Yo decía el otro día en una entrevista que me hacían en televisión, porque me decían, bueno, dice, ¿y usted qué sabe? Dice, del cuestionario. Digo, mira, le digo, lo más grave es eso. Lo que yo sé es lo que yo me metí y googleé y busqué información, porque ¿quiénes tendrían que haberme dado esa información para que la cosa funcione bien? No me la dieron. Y lo que yo encontré buscando, analizando la situación, buscando información, por ejemplo, en otros lugares del mundo donde se aplicó y demás, es medio como que te mete miedo, ¿sí? O sea, eso de estandarizar, de no tener en cuenta que no es lo mismo una evaluación a tomar en Lomas de Zamora que en Purmamarca, que no es lo mismo tomar dentro de Lomas de Zamora una evaluación en Normal de Banfield o en el Barker, que tomarla en la escuela en Villa Urbana, el Olimpo, en Santa Marta. Y eso aprender no lo tiene en cuenta. Para aprender todos son exactamente iguales. Estén yendo a la escuela más cara y de mejor nivel, que digo, no sé, la Escuela del Sol en Capital, o estén yendo en Las Lomitas en Formosa. Me parece que es serio, ¿viste? Para usted es serio. Pero yo le pregunto, este ataque, porque yo lo siento como un ataque a la educación, que los alumnos tomen un colegio. Yo, como papá, vuelvo otra vez, me tengo que hacer, no sé dónde hacerme hincapié. Quiero hablar como papá y quiero hablar como comunicador. No lo vi bien, yo porque tengo a mi hijo que va al ENAM, no me pareció correcta la postura, no me discrepo, disculpen con ustedes. No, es que te vas a llevar una sorpresa porque yo discrepé también. Ah, bien. Porque te juro la verdad, Roberto, no sentía, le escribí a usted un mensaje extenso de lo que sentía,
no me parecía correcto, no lo veía bien, lo veía como otro ataque a la educación. En estos tiempos donde desgraciadamente no tenemos, la educación pública está tan coartada de días seguidos de clase, de la educación, y que hay paro, si no hay paro docente, tenemos paro de auxiliares, y si no, con todo lo complicado que es la educación pública, y de repente que los chicos pierdan. Bueno, el lunes hubo un paro, el martes fue la toma, miércoles siguió la toma, bueno, hoy volvieron los chicos de clase. Fueron 3 días en la semana donde no se hicieron. Me sentí patoteado. La verdad, yo como papá ahí estaba, y cuando escribí, sepa disculparme si le escribí por ahí grosero. No, en absoluto. Estaba enojado. Pero ¿quién promovió la toma? ¿Cómo llegaron? Yo te cuento un poquitito porque hay cuestiones que creo que son interesantes de analizar. Mirá, yo trabajé en muchísimas escuelas, en escuelas privadas, fui director en escuela privada, ¿viste? Y demás, y es normal que hace 30 y pico de años de trabajo me tocó ser parte de distintos momentos donde los adolescentes de alguna manera tomaron el control de situaciones que tendríamos que haber tomado los adultos y no las supimos tomar. En esta ocasión, cuando venía lo de aprender, yo acostumbro, por norma desde siempre, que este tipo de situaciones abro el juego en el curso para que los chicos se expresen, ¿sí? Creo que es el ámbito ideal. Ellos plantearon su opinión, me preguntaron cuál era la mía, yo di mi visión, como siempre les dije, esta es la visión de Roberto Paso, y Roberto Paso habla desde un lugar que les aclaró a comienzo de año desde donde hablaba. Así que ustedes escuchen otras campanas. Cuando voy caminando por el pasillo en un momento y se me acerca la presidenta del centro de estudiantes, esto fue a fines de la semana pasada, me dice, mire Paso, dice, quería hablar con usted porque hace tanto tiempo que está en la escuela y realmente es tan respetado acá. Dice, le queríamos contar que teníamos pensado tomar la escuela. Digo, ¿por qué? Y me dice, y por lo de aprender. Y yo les manifesté en ese momento, mira, mis palabras exactas fueron, mira Sofía, yo no estoy de acuerdo con la medida esta que están planteando. Y te lo planteo hasta desde el punto de vista de la visibilidad. Ustedes se van a encerrar en la escuela y el conflicto no llega a los medios. A mí me parece que si ustedes tienen decidido que no quieren hacer la prueba, en una de esas, el día que es la evaluación, entran los chicos a otros cursos y demás. Ahora, quinto y sexto salen y volantean en la puerta planteando por qué se niegan a hacerla. Y Sofía me dijo, profe, dice, yo lo entiendo, dice, pero nosotros la medida la tomamos por tal y tal motivo. Digo, mirá, nena, le digo, no hay, vos me conocés, yo te doy mi opinión porque me parece que como adulto corresponde, los voy a acompañar en la situación por una cuestión de proteger a mis alumnos, como lo hice toda la vida. Le digo, y te voy a pedir que tengan en cuenta tal y tal aspecto, que hacían la seguridad y demás, le digo, porque no quiero que se metan en problemas, le digo. Ahora, recordá que como siempre, cuando uno toma una acción de cualquier tipo, tiene consecuencias. Evalúenlo y véanlo. Tomaron la escuela y demás. Fui durante la toma, me senté, charlé con ellos en más de una oportunidad y demás. Y una vez más me tuve que guardar algunas de las palabras porque realmente con una profundidad de análisis me hicieron entender por qué tomaban la escuela, y te explico. Porque en la escuela, lamentablemente, en los últimos años, vos sabés que se ha fraccionado mucho el movimiento docente, y esto me enoja a mí, vos me decís como papá, a mí como papá y como docente, ¿sí? Yo no falto jamás a la escuela, salvo cuando hay una medida de fuerza de mi sindicato. Y me enoja mucho porque al estar tan parcializado, es muy seguido los paros, porque hace un paro un sindicato, hace un paro el otro,
y se han tomado la costumbre, ¿sí?, en muchas escuelas, entre ellas en Normal también, de alguna manera cortar las clases cuando hay un paro, o cuando hay un paro de porteros y demás. Y los chicos me dijeron, mire Paso, dice, el tema es que nosotros sabíamos que lunes había un paro de UDOCVA, que martes y miércoles estaba convocada una medida de las seccionales disidentes del SUTEBA, dice, y nos iban a cortar las clases los 3 días, dice. Entonces, para nosotros iba a ser imposible visibilizar el conflicto en los medios. Y yo sigo pensando que la medida era otra, pero cuando lo discutía con ellos, tenía que reconocer que el objetivo que ellos se habían planteado, que era poner en la vidriera el tema y que se explicara algo que se iba a aplicar sin que la sociedad lo discutiera, lo lograron, fueron hasta tapa de un medio nacional. Sí. Ahora te digo, a mí me hubiese gustado que mucha de la gente que dijo, no, porque acá los empujó a los adultos y demás, hubiese estado, por ejemplo, en la asamblea de ayer, que duró 3 horas, y que fue emocionante escucharlos y ver, los pibes tienen un nivel de, yo no sé, a veces me cuestiono si esto es nada más que normal, pero una profundidad de análisis que es increíble. Yo le pregunto una cosa, Roberto. Sí, dale. ¿Qué características preocupantes había en este examen? ¿En aprender? Sí, bueno, aprender como para una toma, como para que los chicos estén tomando un colegio que primero que es ilegal, que no me parece correcto, pero ¿qué características, qué había de preocupante? A ver, yo te voy a decir algo y me vas a decir, me estás chicaneando. No, yo le pregunto porque la gente no sé las preguntas. Te explico por qué. Porque a mí varias personas me han planteado y demás, una medida ilegal. A ver, toda medida que busque en algún momento quebrar algo que se entiende como injusto o que puede ser riesgoso para la sociedad, y en definitiva es ilegal. O sea, a ver, un tipo como San Martino Belgrano vivieron cometiendo ilegalidades para lograr que nos independicemos y demás. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Sin abrir el juego, y te puedo asegurar, te vuelvo a repetir, hoy nuevamente les manifestaba que no me parecía que hubiese sido la medida adecuada, y ahora después te voy a hacer una aclaración con respecto a eso. Pero de alguna manera, sí, cuando vos intentás tomar y frenar una situación, a veces no te queda otra más que ir en contra de las normativas vigentes. Pero te decía, acá había 2 o 3 cuestiones. Primero, lo que te decía en primer término, que dejaban de lado a los que eran los protagonistas del proceso de educación, ¿sí?, en la elaboración de los marcos de lo que ellos llamaban operativo aprender. En segundo lugar, es vergonzoso algunas de las evaluaciones. Yo no quiero entrar en el detalle y demás, pero te digo, ¿cuántas horas tiene una semana de 5 días? Si como educador yo arranco de una pregunta donde ya estoy cometiendo un error de ese tipo, ninguna semana tiene 5 días. Claro. Bueno, vos tú en tu casa cobras una asignación universal por hijo o algún otro plan social. La asignación universal por hijo no es un plan social. ¿Y hubiese incorporado más preguntas? Sí, a ver, te doy miralo, porque me llamó la atención, porque yo no quise meterme con los cuestionarios que daban vuelta en las redes y demás por miedo a que fueran truchos. Esperé un poquitito la información que salió en diarios publicados, ¿sí? Y veo, por ejemplo, había una pregunta sobre quién había sido la primera médica de la República Argentina. ¿Y quién fue? Y yo soy un tipo muy informado. Yo leo 4 días por diario, no leo menos de 50 libros por día, lo otro, no menos de 50 libros por año. Sí. Mi señora lo mismo, mi suegra es docente de biología, y me puse a hacer una encuesta a ver si podía encontrar alguna.
alguno que lo supiera, y me llevó más o menos 10 personas, sí, todas profesionales. Entonces, tiene sentido, por más que me digan, bueno, es cultura general, a ver, tiene sentido. Yo gano algo, yo hoy decía, supongamos que mis alumnos hoy, por ejemplo, de sexto, segundo, y te lo digo porque yo las cosas se las digo ellos primero de frente, ¿no? Mis alumnos de sexto, segunda, hubiesen salido bárbaro en la prueba, ¿sí? Mis alumnos de sexto, segunda, viven llegando tarde, faltan a lo loco, son divinos porque son muy buenos pibes, pero en esa formalidad es un desastre. Entonces ellos la prueba le iba bárbaro. Eso refleja que el normal en ese aspecto anda bárbaro. Ahora, y en la formación del tipo que tiene que aprender en su escuela primaria, en su escuela secundaria, a cumplir con la formalidad de ser puntual, de concurrir todos los días y demás, eso, ¿entendés? Por eso que te digo, eso quedaba de lado. Y por otro lado, esta evaluación es estandarizada a nivel mundial. Sí. O sea, me parece como mínimo mentiroso establecer parámetros de comparación como van a ser después la Argentina tanto, Finlandia tanto, sí, ¿entendés? Sí, cuando comparamos realidades absolutamente diferentes. Y ahora, Roberto, ¿qué pasa? ¿Quién quedó de todo esto? Ajá. ¿Qué conclusión se sacó de todo esto? Bueno, yo te digo, yo creo que acá el problema es mucho más profundo, es un problema que tenemos como sociedad, que es que un tema tapa al otro, ¿entendés? O sea, a mí me dolería mucho que esto quede, claro, en 3 días haya desaparecido los medios y no nos preocupemos más hasta que en marzo del año que viene salen los resultados. Exactamente. ¿Entendés? O sea, yo decía, yo les digo, mira, yo se lo planteo siempre a los chicos que a mí me duele mucho cuando yo soy docente de geografía y doy metodología de la investigación también, cuando veo la problemática actual del país, porque yo tengo 58 años y yo tengo que reconocer que soy parte de una generación que fracasó. A mí mis viejos, mis abuelos me dieron una sociedad, un país mucho más disfrutable que el que yo le dejo a mis hijos, ¿viste? O a mis alumnos. Entonces, de alguna manera, a nivel educativo, me preocupa que continuamente corramos el eje y no veamos los problemas reales. A ver, que desconozcamos, por ejemplo, que en la Escuela Normal de Banfield, que es una isla en este aspecto, hay un sistema de tutorías para salir a respaldar a los pibes que tienen problemáticas sociales brutales, que van desde el castigo físico en la casa, violaciones, abusos, la cantidad de pibes que tengo, que viven con tíos, con abuelos y demás, porque los viejos no los pueden bancar, o los viejos están en situación de calle y demás, y eso lo trabajamos los docentes. Normal tiene un gabinete de 2 personas para más de 3.000 alumnos, ¿entendés? Para asistir a este tipo de problemática. Y te vuelvo a repetir, comparada con otras escuelas, lo de Normal es casi te diría una escuela privilegiada. Yo planteaba hace 5 años, yo armaba las clases virtuales, o sea, los pibes sacaban la net, yo ponía virtualmente, conectaba todas las máquinas y laburábamos, entonces levantaba lo que en una pantalla levantaba un pibe como conclusión y lo pasaba al resto y demás. Hoy eso no lo puedo hacer porque se ha abandonado totalmente, o sea, mandaron, porque el otro día, el viernes, mandaron una tanda nueva de netbook y demás, pero todo lo que permitía sostener el trabajo virtual en el aula, eso está abandonado. Entonces, te digo, a uno lo enoja eso, a uno lo enoja ver que el Estado se desentiende de la educación. Que vos los escuchás y es hermosísimo lo que se dice, pero lo que se hace no, ¿entendés? Roberto, la verdad, un placer, un lujo. Tengo un montón de preguntas para hacerte. Te invito un día, cuando quieras, nos ponemos en contacto, ya sabés cómo ubicarme. Te venís a la radio y charlamos
Un rato de educación que está buenísimo. Bueno. Y abrimos el abanico a un montón de posibilidades que tenemos para hablar sobre educación. Y está bueno que la educación también esté en los medios, porque no solamente que se hable. Yo creo que sí. Que se hable de la educación simplemente porque los chicos tomaron un colegio. Bueno, y yo, ¿sabés? Te hago otra propuesta. Sí. En algún momento nos comunicamos. Sí. Y yo te doy para que te contactes si en algún momento pongas al aire y los bombardees a preguntas, que no les tengas contemplación a cualquiera de los pibes por favor, la escuela, y te vas a llevar una sorpresa que, ¿sabés de qué tipo? De decir, qué bien que lo sé, sé que hay una educación, hay una juventud, viste que siempre se habla de una juventud que está perdida, que está enganchada en los juegos y en la computación. Claro. Soy consciente de que hay una parte de la juventud, esa de los adolescentes, esos que tienen unos valores increíbles y que a cualquier adulto nos pasa el trapo, porque involucro en las charlas y en la visión que tiene del mundo. Y cuando te toque un tal Valentín Palavecino, por favor, todo 10. Roberto, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y de verdad, cuando quieras, estamos acá en Radio Urbe y hablamos mucho más de educación. 10 puntos, un gustazo. Un gustazo. Gracias, Roberto. Hasta luego. Roberto, señores, Roberto Pasos, uno de los directores del colegio ANSAM que estuvo tobado por los alumnos durante varios días en contra del plan Aprender. Señores, hasta las 22 estamos en vivo aquí en Radio Urbe 97.3. En un rato, música en vivo. Ahora, Charly García. Conozco un empleado